incendios. ¿Ya? Ese es un temita clave en el diseño arquitectónico. Ya. Entonces, lo que voy a mostrarles ahorita, voy a explicarles algo que se denomina dinámica del fuego. Vamos a aprender cómo funciona el fuego y de esa manera condicionar nuestro diseño arquitectónico. Recuerden, así como el diseño estructural, perdón, en el diseño estructural siempre tenemos en mente dos conceptos, muchos conceptos, pero principalmente la sismorresistencia y las cargas en relación al suelo. En el caso del planteamiento arquitectónico, la mayoría de los arquitectos nos quedamos solamente con la parte funcional y estética, y nos olvidamos del más importante, que es la seguridad. La seguridad en este caso inherente a los incendios. Lo que pasa es que en muchos proyectos, como por ejemplo las viviendas, no es necesario hacer ese análisis contra incendios, porque en honor a la verdad, vamos a ser honesto, pues ¿quién se muere en su casa, no? ¿Quién no es capaz de salir de su casa, no? Normalmente, ¿no? Hay que ser bien, pues, ¿no? También para no lograrlo. En cambio, en un espacio público es diferente. Ahora bien, punto número 2. ¿Qué posibilidades hay de que estalle un incendio grande en una vivienda? Si sacamos cuentas, sí hay muchos focos donde puede iniciar un incendio, pero es muy poco probable que se propague. Vamos a suponer que ahorita, por X motivo, dejaron su cargador en la cama, vino un cortocircuito, etcétera, 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 y se empieza a quemar el colchón. ¿Qué posibilidades hay después de quemarse el colchón? ¿Está en contacto con alguna otra superficie que se pueda quemar? Por ejemplo, que llegue a la cortina, que llegue a la puerta, que llegue al librero. En la mayoría de los casos es muy poco probable que suceda eso. Muy poco probable. Hay que ser bien salado, ¿eh? De verdad, hay que ser bien salado. Y lo más probable es que ya se quemó el cuarto y ahí murió. O sea, no digo que con eso está bien, ¿no? O sea, es peligrosísimo. Pero de ahí no va a pasar. Pero pensemos en un hotel. Cualquier hotel alfombran todo. Y la alfombra me indica con las cortinas. ¿Hacia dónde me dan las cortinas? Hacia los ductos. Y arriba del ducto que tengo, otro cuarto y otro cuarto y otro cuarto y otro cuarto. Y el fuego se propaga, pero de dos patadas. En una discoteca, todo está tapizado y el techo es material sintético. Todo se puede inflamar en una, ¿no? Entonces son condiciones diferentes de seguridad y por eso requieren análisis diferentes. Ahora lo que les voy a mostrar es, repito, la llamada dinámica del fuego. Vamos a conocer cómo funciona el fuego en una edificación y por qué es tan importante el concepto de la compartimentación. Un concepto que a veces lo dejamos de lado. Muchas veces pensamos, me están pidiendo que mi edificación sea segura en caso de incendios. Ah, ya, le voy a cargar el muerto al cliente y le voy a decir que instale un sistema de rociadores. Ya está, solucioné el problema. Claro, le aumentaste 1.000.000 de soles a la obra cuando pudiste haber replanteado tu diseño y compartimentarlo. Vamos a explicar qué es esto. Vamos a ver. A ver, voy a proponer esta situación. Yo tengo en corte un ambiente. ¿Ya? No es malo. O sea, las sombras no son malas. En realidad no hay ningún material malo ni bueno. Es el diseño lo que cambia. ¿Ya? Y por ahí tengo un basurerito. ¿Ya? Le cayó por ahí un cigarrito y sale fuego. Pregunta, inmediatamente después del fuego, ¿qué va a salir? ¿Qué se va a generar? Humo. Muy bien. Pregunta, ¿en qué dirección va a ir el humo? Para arriba. Perfecto. Muy bien. Pregunta, ¿el humo está tibio, frío, caliente? Ya, está caliente, ¿verdad? Y poco a poco se va concentrando, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar del fuego. ¿Por qué sucedió el fuego? El fuego se genera a partir de la interacción de tres componentes, ¿no? El triángulo del fuego, ¿ya? Se le llama esta de acá. Para que haya fuego, yo necesito primero combustible. ¿Qué es el combustible? El alimento del fuego, ¿no? Puede ser cartón, gas, aceite, madera, gente, caucho, es básicamente cualquier cosa que se queme. Obviamente hay materiales que son mucho mejor alimento de fuego que otros, hay materiales que duran mucho más, hay materiales que son más inflamables, mil cosas para hablar del tema. El segundo punto es el calor. Es mentira decir que el fuego produce fuego. El calor produce fuego, y claro, el fuego está caliente. Pero si yo agarro una lupa, ¿no? Por ejemplo, y apunto
dirijo rayos solares contra un poco de paja seca, hago que con la lupa se concentran los rayos y se calienta, eso va a generar fuego. Si agarro un palito y me pongo a frotar sobre pajita seca, la fricción genera calor y produce fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tengo combustible y calor, y finalmente tengo un comburente. ¿Qué es el comburente? Los comburentes es como decir el catalizador del fuego, es el que le provee energía, exactamente, y en el caso de la Tierra, el comburente por excelencia es el oxígeno. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si no hay combustible? Pero hace mucho calor y hay aire, pues no pasa nada, pues no hay combustible, no hay nada que quemar. Hay mucho oxígeno y hay combustible, pero no hay calor, pues ahí están tirados pues, los materiales, no pasa nada, ¿no? O tengo mucho calor, material combustible, pero no hay acceso de aire. Por ejemplo, dentro de un silo de trabajo, una fundición de metales, no pasa nada. Normal, entonces hasta ahí todo funciona. Entonces, cuando se mezclan los tres, aparece algo llamado reacción química en cadena, que es justamente la reacción violenta de la comunión de estos tres elementos que me generan fuego. ¿Ok? Ahora bien, los fuegos, a su vez, se clasifican en categorías, específicamente 5, ¿no? Dependiendo del tipo de combustible que va a alimentar este fuego. Tenemos entonces los fuegos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K. Los fuegos tipo A básicamente son aquellos cuyo combustible es material sólido. Ejemplos de combustibles sólidos, ya, cartón, ¿qué más? Ya, papel, madera, muy bien, caucho, perfecto. Telas, correcto. Plástico, muy bien, exacto. Cualquier material sólido. Los combustibles sólidos, los materiales sólidos tienen la particularidad de que son inamovibles, o sea, ahí donde está tirado, de ahí no se va a mover, pero generan unas potencias de calor brutales, son muy, muy, muy fuertes, ¿ya? Va a generar mucho calor. Por otro lado, están los fuegos tipo expansivos, que son los tipo B, que son básicamente aquellos que trabajan a partir de fluidos. Por ejemplo, gasolina. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Pintura, muy bien, pintura fresca, evidentemente, alcohol, derivados de petróleo, aceite, querosene, y los gases entran acá, que hablamos de fluidos, son gases, también habrá gases, gas propano, butano, gases de todo tipo, toda naturaleza, ¿no? Ya. Luego tenemos los fuegos tipo C, que son los producidos por efecto de electricidad, ¿no? O fuegos eléctricos, cortocircuitos, arco eléctrico principalmente. La diferencia con los anteriores es que yo no le puedo arrojar agua para sofocarlo, ¿no? Termino empeorando la cosa, ¿no? Oye, está que se electrocuta, le está saliendo fuego, aviéntale agua. Hasta lo terminaste de rematar al pobre. Ahora, luego tenemos los fuegos tipo D. Son fuegos de tipo industriales que se producen por la fricción de metales pesados. Y los fuegos tipo K son los más interesantes. No sé si alguna vez les ha pasado que están cocinando, están haciendo su huevito frito y se acercan y dicen, pásame la espátula, justo la acaban de lavar y mojada la metiste al aceite caliente. ¿Qué pasó? Claro, salpica para todos lados. ¿Pero por qué? El aceite está caliente, pero el agua es un enfriador por naturaleza. De hecho, el agua es el apagador de incendios por excelencia. ¿Pero por qué el aceite reacciona de forma violenta? Por la sencilla razón de que la composición molecular del aceite no permite generar una solución con el agua. Pues una solución es la mezcla de dos fluidos, ¿no? Que se homogeneizan por un tiempo, pero luego se van a separar, porque no se mezclan esos dos componentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo arrojo agua en el aceite caliente, el aceite reacciona de forma violenta y sale disparado para todos lados. Ahora, súmenle eso al hecho de que están haciendo su lomito saltado, por ejemplo, ¿no? La técnica típica del lomito saltado, ya tu aceite está bien caliente, inclinas un poquito la sartén y se prende el aceite, ¿no? Y ahí da su ahumada. Pero se te pasó la mano y se empezó a quemar toda la sartén. El wok, mejor dicho. Y le arrojas agua. Ese aceite sale disparado para todos lados, pero ese aceite tiene fuego, porque ya reaccionó de forma violenta, ¿no? El aceite, por lo menos el aceite de cocina, normalmente te aguanta hasta 190 grados de temperatura, que se le llama punto de humeo. Es cuando está liberando la proteína, que es la sustancia que le da ese marroncito a la comida cuando se calienta. Cuando supera esa temperatura, se prende, y eso sí, no hay forma de apagarlo, porque va a generar unas temperaturas salvajes.
échale agua y sale por todos lados. Y cada gotita es un futuro incendio, ¿no? Entonces, acá, estos son los fuegos tipo K, ¿no? Son básicamente fuegos, le llaman entre comillas fuegos de cocina, y hacen que las personas piensen que la K viene de kitchen, ¿no? Lo cual es falso. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las contrarrespuestas. La mayoría de estos fuegos se pueden combatir a través de la privación de uno de los tres componentes que forman parte del triángulo del calor. Por ejemplo, la separación. ¿Qué significa separar? ¿Qué es separación o aislamiento? Es cuando yo corto el fluido de combustible que está alimentando al fuego. Por ejemplo, si se está quemando o se hizo un hueco en la manguerita del gas de mi cocina y está saliendo fuego, por sentido común, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Le voy a echar agua a la manguera o qué hago? Claro, cerrar la llave. Y si cerramos la llave, ¿qué estamos haciendo? Cortar, separación. Primer tip. Cuando yo diseño edificaciones que tengan manejo de fluidos combustibles, tengo que pensar en la posibilidad de separar el combustible. Dígase válvulas, compartimientos o cualquier otra situación. ¿Qué significa compartimentar? Significa que si yo tengo un edificio y este ambiente se puede quemar, tengo que tener puertas, la mayor cantidad posible, para bloquear el paso del fuego de un ambiente a otro. Eso es separar. Y aíslo combustible de esa manera. Ya. También tengo la posibilidad de inhibir el calor. O sea, enfriar. El enfriamiento, obviamente, es lo contrario a la elevación del calor, ¿no? O bueno, la inhibición de la generación de calor. Y ya lo dijimos hace un rato, el enfriador por excelencia, ¿cuál es? El agua. Pregunta, en un estacionamiento, en un sótano, ¿qué es lo peor que se puede quemar? Un auto. En los estacionamientos que han visto en sótanos, especialmente en los centros comerciales, que en todas ciudades hay, ¿qué es lo que siempre vamos a tener más o menos encima de todos los autos? Que siempre van a ver las llaves de agua para emergencia, los rociadores, ¿verdad? Entonces, un segundo criterio es pensar que si tengo áreas donde tengo elementos que se podrían prender y con mucha acumulación de combustible sólido, yo tengo que tomar las precauciones para colocar, ¿qué cosa? Mis rociadores. Pero claro, ese es el diseño de la parte sanitaria. Pero estos rociadores tienen una altura específica, de la cual ya vamos a hablar luego. Entonces, si mi diseño arquitectónico necesita 3 metros de altura, pero además necesita la llave de contra incendios, entonces acá le sumaré por lo menos 60 centímetros más, para que tenga espacio de trabajar. Entonces ya me cambió la figura, ¿verdad? Ven cómo estos aspectos van modificando el diseño arquitectónico. Bien, para el tema eléctrico en realidad no hay mucho que hacer, ¿no? Simplemente es otra vez separación, simplemente, ¿no? O inhibo o corto, ¿no? Corto el fluido eléctrico o utilizo un tipo de enfriador que no trabaje con agua. Por ejemplo, gas carbónico o, por ejemplo, agua ionizada. El agua ionizada es prácticamente agua destilada a la que se le ha retirado un electrón de tal manera que cuando se aplica sobre un cortocircuito, ¿no? Enfría, puede sofocar la llama, pero no genera la electrocutación del usuario, ¿no? Como en el otro caso. ¿Ya? Ya, este es punto y aparte, ¿no? Esta es otra cosa. Y acá viene lo curiosito. Estos tipo K, ¿de qué viene tipo K? A ver, este tipo de fuegos, repito, son muy especiales cuando se trabaja con grasas, tienen unas formas muy especiales. Entonces, la manera de aislarlo, los fuegos producidos por grasas, es prácticamente rodear las moléculas de aceite, ¿no? Con una membrana, exacto, de un no metal inerte, ¿no? De gran densidad, para que lo sofoque. ¿Qué significa sofocar? Significa cortar el oxígeno. Si en el caso a ustedes se les da un accidente y se empieza a quemar su sartén, agarren un trapo pesado, un trapeador por último, o un paño húmedo, no mojado, húmedo, y lo colocan sobre la sartén, por ejemplo. ¿Para qué? Para inhibir la entrada de oxígeno, están sofocando. Pero en el aspecto industrial eso no lo pueden hacer, porque son fuegos enormes. Entonces lo que vamos a hacer ahí es utilizar, exacto,
justamente los extintores de acetato de potasio. Pregunta, ¿cuál es el símbolo químico del potasio? La letra K. De ahí vienen los fuegos tipo K o los extintores tipo K, ¿verdad? De ahí viene. Y por supuesto tenemos la posibilidad de utilizar extintores. El extintor lo que hace, o cómo funciona el extintor, es un agente químico que va a inhibir la reacción química en cadena. Normalmente el más empleado es el tipo PQS, es el clásico. ¿Qué tiene que ver los extintores con el diseño arquitectónico? Que una de las claves para evaluar el diseño del anteproyecto es que el proyecto cuente con una cantidad suficiente y bien distribuida de extintores. Les doy una primera clave para que vayan tomando nota. No puede haber un extintor a menos de 25 metros de otro. Si tengo una edificación cuyos corredores en longitud acumulada tienen 50 metros lineales, por lo menos necesito 2 extintores en esos 2 metros, ¿no? Por poner una referencia, ¿ya? Si lo ponen más, mejor, pues, ¿no? Bueno, el hecho es este, ¿no? Están los tipos PQS, pero ojo, mucho cuidado, el polvo químico seco es muy venenoso. Si algún momento, y esto es bueno conversar estas cosas, tienes la oportunidad, pues bueno, están en la lamentable situación de ver una persona que se está quemando y tienes un extintor cerca y ves que es un tipo PQS, lo mejor es no rociarlo. Buscar otra alternativa, tírale agua, arena, agarra tu casaca y tíralo encima, pero no uses el extintor PQS. Porque con las heridas abiertas por el fuego, termina haciendo más daño que bien. De hecho, no sé si se acuerdan, hace muchos años, ni tantos años, ¿no? Hubo un caso muy triste de una joven que estaba en un micro, vino la expareja, si no me equivoco, y la roció con gasolina y le prendió fuego, ¿se acuerdan? Y también recuerdan tal vez que el chofer de la unidad, con su intención de querer ayudar, la rocía con el extintor que tenía en mano. La joven terminó falleciendo, lamentablemente. Y lo triste de la historia es que según la autopsia, la joven murió por envenenamiento, no por el fuego propiamente dicho. Por supuesto que de todas maneras iba a morir, ¿no? Si no hacían algo. Pero el punto es que el fallecimiento de la persona se dio justamente porque rociaron este gas de químico sobre las heridas abiertas de esta persona, ¿no? Y para esos casos, ¿qué hacemos? Tenemos el gas carbónico, que es el CO2, que básicamente es un gas de carbono de baja temperatura que nos va a permitir trabajar. Esta sí la podemos rociar contra las personas. A lo mucho te va a dar un resfrío, ¿no? Pero de ahí no pasas. O lo podemos rociar también sobre un fuego eléctrico, sin ningún problema, ¿no? Porque está ionizado. Para lo que no nos sirven los extintores tipo CO2 es para el fuego sólido, no tienen la capacidad para cubrir esto. Los fuegos PQS tienden a generar una membrana, una costra encima del material donde se va a intervenir. Y generalmente no es viable para los fuegos tipo sólido, ¿no? Bueno, sobre todo por la generación de calor. Bueno, etcétera, etcétera. De todas maneras, el extintor es solamente una medida básica para sofocar un fuego que recién inicia. Cuando ya la cosa ya agarró nivel parrillada, ya no hay nada que hacer, tienes que llamar a los bomberos para que se carguen del asunto. Bueno, volvamos entonces al fuego. Ya conocemos los tipos de fuego, ya conocemos las primeras contramedidas, ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver que esté subiendo el fuego? En esta habitación acá hay oxígeno, pero se está generando fuego. Y conforme va subiendo el fuego, va aumentando el humo, acá la temperatura cada vez va subiendo y el fuego se está alimentando del oxígeno, ¿verdad? Ahora bien, la temperatura interna poco a poco va a subir. ¿Qué es lo que produce fuego? ¿Contacto con el fuego o calor? ¿En qué quedamos? Calor. Está haciendo mucho calor adentro, ¿verdad? Entonces, en cierto momento, cuando la temperatura alcanza los 200, 300 grados, que aunque no crean, no demora mucho, estos son minutos nada más que necesitas, acá se genera un efecto llamado pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis es un efecto por el cual los materiales sólidos se empiezan a descomponer en gases esenciales, en vapores esenciales, ¿no? Y llegado a cierto momento, cuando todos los materiales ya están excitados por el calor, de repente todo se inflama, ¿no? Debido al calor. Todo se inflama. O sea, imagínense esto.
Imagínense que tienes un montón de latas con aerosol y de repente el calor, supongamos, el calor lo que hace es que se le empiecen a liberar los gases. Entonces todo es gas, 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 gas. Y va a llegar un momento que va a haber tanto gas y va a estar tan saturado que no digo que va a explotar, pero probablemente todo se va a inflamar de golpe. Y todo se prende, todo se prende. Todo lo que está acá se va a prender. A este momento, cuando todo se inflama, se incendia, se le llama, o bueno, los bomberos le llaman el flash over, que es el momento crítico. Acá, en resumen, miren, la historia es esta, ¿ya? Va a sonar feo, pero esa historia de que viene el tipo Spider-Man, que ve que la casa se está quemando, entra y sale con una persona cargada, mentira. No, no funciona así la cosa. Desde el momento que empieza a pirolizarse los elementos, los bomberos tienen un protocolo. Bueno, los que están adentro ya, pues caballero, pues ya fue, ¿no? O sea, ya no te queda de otra, pues, ¿no? Cualquiera que entre sabe que no sale. Ya. Y ahora viene el asunto, ¿no? Claro, es triste, ¿no? Pero es peor acumular más víctimas. Y ahora acá hay otro problema. Cuando el fuego sigue avanzando, conforme se vaya generando más y más humo, nos vamos comiendo el oxígeno una y otra vez, hasta que llega un punto que ya no hay oxígeno. Así que ya todo se atenúa, ya no hay llama abierta, pero esto queda en rojito, ¿no? Cuando se van a comer su anticuchito en la esquina, llega un momento que las llamas están que se apagan, está que se enfría el fuego. ¿Qué es lo que hace la ceñito de los anticuchos? Le echa aire, o sea, oxígeno, comburente, para estimular las llamas. ¿Saben cuál es el drama acá? Cuando por el calor se revienta una ventana o llega un punto pues que empieza a ingresar aire de forma abrupta, ¿qué está entrando acá? Oxígeno. Y esta entra de golpe y acá todavía hay calor, todavía hay combustible, todavía hay fuego. Y todo esto va, aquí sí genera la explosión. Y a esto le conocemos como el backdraft, ¿no? Ese es el momento más peligroso, ¿no? Cuando ya estalla la cosa, ¿no? Esto generalmente es lo que se lleva a las víctimas. Ya les comenté las tres etapas de un incendio. Entonces, en mi diseño arquitectónico yo tengo que prever primero el material combustible que va a estar dentro del ambiente y qué materiales se pueden pirolizar, o para tener en cuenta las medidas a tomar en cuenta. Número dos, el asunto del flashover no se puede controlar. Eso es algo que va a pasar. Lo que sí puedo controlar es el backdraft. Evitar, por ejemplo, que una vez iniciado el incendio tenga alimentación de aire externo. Eso sí puede evitar. Ya, este es el primer punto a tener en cuenta del incendio. Punto número dos. ¿Cómo funcionan los rociadores ahora de incendio, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Acá. Y quiero que noten el interés que estamos haciendo en colocar esas vigas peraltadas que a muchos arquitectos no les gusta que tengan, ¿no? De que se ve feo, pues no, nadie lo niega, pero vamos a ver qué pasa aquí. Yo tengo acá un fuego, y acá vamos a crear otro fueguito de este lado, pero en este segundo caso no hay viga, ¿ya? No hay viga, hay nada más. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funcionan los rociadores contra incendios? Viene la tubería, ¿no? Y tiene aquí un honguito y su rociador. Este elemento, ¿cómo funciona? Viene, esto ya lo vemos en sanitarias, viene la tubería, tiene un cauchito, una espoleta y una cápsula de vidrio, ¿no? Que a lo vez está sujetado sobre este honguito, ¿no? Algo por el estilo. Ya, entonces, ¿cómo funciona la cosa? Cuando se empieza a generar cierta cantidad de calor, por acá, la cápsula, ¿no? Está diseñada para tolerar una cierta cantidad de temperatura. Cuando se supera, la cápsula revienta, salta la espoleta, se mueve la empaquetadura, que es un cauchito, y el agua que está dentro de la tubería, ojo, la tubería de agua contra incendios siempre está bombeando agua a cientos de galones por minuto, sale disparada con una presión salvaje, golpea en el honguito y empieza a salir para todos lados. Y sofoca el fuego. Esa es la teoría.
Ahora, probablemente ustedes han visto en las películas que uno agarra, que quiere causar un problema, viene con su cigarro, lo acerca a una alarma y empieza a salir el agua de ahí. Falso. Eso, así no funciona la cosa. Esa es la alarma de la alarma, el detector de humos. Este sistema del rociador es mecánico, no necesita electricidad. Por lo menos el sistema no. ¿Ya? Pero, ¿de dónde sale el calor? No. Bueno, hay que ser bien suertudo para que justo el humo pase por debajo del rociador. Digamos que sube por un costadito, pero se empieza a acumular, ¿verdad? Y pregunta, ¿cuando se va acumulando va subiendo la temperatura o no? ¿No? Sube la temperatura hasta que llega al punto límite de la cápsula, revienta y funciona el rociador. Se apagó el incendio, o por lo menos lo intenta. Con eso se acabó. En este esquema, pregunta, ¿algún momento se activará el rociador? Pésimo diseño, ¿verdad? Ahora bien, vamos a llevarlo esto al extremo. Esta es la edificación, estos son los ambientes, aquí empezó el fuego, aquí se concentra ahí, tarde o temprano, el fuego va a encontrar un tope y generalmente va a empezar a bajar. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que se queme un ambiente o que se queme todo el piso? Un solo ambiente, ¿no? O sea, ya empiezan a darse cuenta lo importante de esto. Entonces, ¿cuál hubiera sido mi solución? Compartimentarlo. Así como tenía estos límites acá, también considera acá y acá, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hubiera generado una mejor situación. No, no solo por ambiente. En realidad hay toda una norma al respecto, ¿no? Para colocar los rociadores, ¿no? Hay toda una normativa, pero lo que voy es el hecho de compartimentar. El punto es que el fuego no pase de un lugar a otro. No solo en el techo, sino arriba. Y aquí es donde vienen las famosas puertas cortafuego. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cómo creen que se transmite el fuego más rápido? ¿En horizontal o en vertical? Hacia arriba, en vertical. El fuego tiende a subir, siempre. Entonces, en una edificación, en general, el punto más peligroso siempre van a ser los ductos, ¿no? Porque si posiblemente mi fuego empezó por acá, pero el que paga pato es el piso de acá. Porque va a empezar a salir por la ventana y por algún lado se va a meter y va a empezar a quemar todo. Eh, Normal, yo sé que me dirán, profe, pero si es un ducto, el humo se va para arriba. Se va a negrear, se va a chamuscar, pero no se va a incendiar. Correcto, va a servir como una chimenea. Pero ¿y si esto estuviera techado? Ahora pregunta, ¿qué tipo de ducto conocen que teche el último piso? Que tenga la necesidad de ¿qué necesidad tengo de hacer un ducto techado? Replanteo la pregunta. ¿Conocerán algún tipo de ducto que necesite ser techado? Yo digo sí, y todos los edificios tienen uno. ¿Y las escaleras no son un ducto y que está techado? Ahora pregunta, cuando hay un incendio, un sismo, ¿por dónde evacúa la gente? Por las escaleras. ¿Y cuál es el punto más peligroso de la edificación desde el punto de vista del incendio que estamos conversando? Las escaleras. Qué triste, ¿no? O sea, básicamente, las personas van a ir corriendo a un lugar donde se van a terminar convertidos en chicharrón, ¿no? Básicamente. Ah, y quiero aclarar una cosa, ya que tomamos el chiste este del chicharrón. Nota puntual. En un incendio es muy poco probable que las personas fallezcan por el fuego. La gran mayoría de personas van a fallecer por envenenamiento, por asfixia e intoxicación, ¿no? Que no es nada bonito. Por ahí alguna vez leí que era una muerte dulce, pero es nada bonito, porque tal que se respiran humos a más de 300 grados. Si la carne se cocina a 70 grados, imagínense respirar humos a 300. ¿Ya? Pero mucho antes que esto, las personas ya están muriendo y de aquí les voy a explicar dónde está el veneno escondido. Entonces, este es el problema con las escaleras. Los ascensores, los ductos, los patios en general tienen este problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Acá viene la justificación de por qué existe, en los que ya están haciendo diseño arquitectónico, ya saben muy bien por qué les molestan, por qué les fastidian. Esa es una de las estrategias, ¿no? Tenemos nuestra escalerita, pero ¿qué ven acá? Su vestíbulo. ¿Pero cómo se llama técnicamente esto?
¿Qué es lo que me dice la norma técnica A.010, capítulo 6, sobre lo de escaleras? Nombre técnico completo de esto: vestíbulo cortafuegos. ¿Cuál es el punto del vestíbulo cortafuegos? Lo de la presurización es una opción, pero vamos a ver que en realidad es una mentira. Muy pocas edificaciones en el país realmente pueden lograr una presurización. ¿Qué significa presurizar? Significa que vamos a sellar herméticamente todo el sistema de circulaciones y vamos a trabajar con un sistema de aire controlado a presión, como si fuera un ascensor, un avión, básicamente. Y para hacer eso, necesito unos sistemas mecánicos costosísimos y que tienen un consumo altísimo. Y realmente muy pocas edificaciones tienen ese sistema. Muy pocas edificaciones. No digo con esto que no se puede hacer, ¿no? Sino que hay formas un poquito más eficientes, tal vez. Ahora, ¿cuál es el criterio del cortafuegos? Pregunta: ¿qué es lo que me va contaminando con fuego? ¿Qué es lo que me va infectando la edificación? Perdón, con el incendio. ¿Fuego o humo? ¿Qué es lo que combato? ¿Qué es lo que quiero combatir? ¿El fuego o el humo? El humo. El humo es lo que me genera toda la molestia. Pregunta: ¿el humo se mueve por arriba o por abajo? Por arriba, ya. Ya tenemos los dos criterios y con eso ya lo solucionaron todo. Entonces, en primer lugar, cuando venga mi humo, viene detrás de las personas. O sea, las personas tienen que entrar. Pero si yo abro la puerta, entran los humos a la escalera y destruí todo. La escalera tiene que ser incólume. Por eso pide la norma que estas ventanas no abran hacia el interior, abran hacia la calle y no hayan, a 6 metros de distancia, no hayan ventanas que puedan contaminar la escalera. Punto número 1. Punto número 2. Dentro de la escalera, en toda la zona, ojo, no puede haber salidas de instalaciones de ninguna naturaleza, salvo que sean exclusivas del sistema de la escalera. Por ejemplo, cajas de paso eléctricas, tuberías y otras cosas, porque por ahí va a entrar el humo caliente, va a buscar por dónde entrar. Y en el momento que colapse la tapita, que es un plástico, va a entrar todo el humo a borbotones y me va a contaminar la escalera. Entonces, en mi planteamiento arquitectónico, lo primero que yo tengo que definir es: oye, amigo ingeniero eléctrico, amigo ingeniero de sanitario, no me tocas las paredes de la escalera para nada. Por aquí no van a haber ni tuberías, ni cajas, ni pases, nada. Pero arquitecta, pero arquitecto, justo la escalera tiene los muros que van desde el primer hasta el último piso. Es la posición ideal para poner las tuberías. Bueno, qué bien, pero no las vas a poner acá. Porque la escalera no sirve de nada si está perforada por todos lados, ¿no? Si tienes puntos de entrada, ¿de qué sirve? Es como tener una botella que le voy a hacer huecos con una aguja por abajo. No se va a vaciar todo de un momento, pero hay fuga, pues. ¿Ya? Ahora bien, ya, entonces las puertas me sirven para evitar que las personas, cuando ingresan, terminen metiéndome más humo caliente a la escalera. Entonces, la clave acá es que en este vestíbulo cortafuego, lo que voy a tener son sistemas de impulsión de aire. Y aquí vamos a hablar de presiones positivas y negativas. Pero si le tuviéramos que poner un número, lo ideal sería que en este ambiente, si esta es presión 0, acá tengas presión +1 y acá tengas presión +2. Eso es un sistema presurizado. Pero por lo menos, el vestíbulo cortafuego debe tener la presión. Por supuesto, cuando necesito que los dos lo tengan, depende del riesgo de la edificación, la altura y otros aspectos más. Pero si yo logro solucionar el tema del aire, bacán, bienvenido sea, ¿no? Voy a mejorar el proceso. Ahora, en corte también tengo que tener en cuenta que cuando tengo un fuego, humo que está entrando, ¿no? Eh, tengo salidas para aire en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, lo ideal sería que la impulsión esté en la parte de arriba, ¿no? Para que bote los humos, eh, y la extracción en la parte de abajo, por ejemplo, ¿no? Donde está el aire frío. Señalo esto porque normalmente en los sistemas de ventilación es al revés. Cuando tengo sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, la impulsión, cuando es aire frío,
la impulsión viene arriba. ¿Por qué? Porque el aire frío tiende a bajar, el aire caliente tiende a subir. Entonces, si impulso arriba y extraigo abajo, genera una buena ventilación. Y cuando quiero calefaccionar, boto el aire caliente por abajo y extraigo por arriba para generar un buen flujo de circulación. Pero eso ya es otra historia. En este caso, este ducto simplemente está orientado a la ventilación mecánica para prevención de la expansión de los fuegos de la edificación. ¿Ok? Bien, entonces, entre conocer cómo funciona el fuego, cómo funcionan los rociadores y para qué sirven los compartimientos, entonces ya podemos tomar algunas estrategias para combatir los posibles fuegos. Entonces, ahora el punto viene, ahora en el factor diseño. ¿Qué estrategias, ya esto por si acaso ya en diseño, esto no vamos a ver en el curso, pero qué estrategias debo empezar a tomar para prever un posible incendio? Por ejemplo, ¿cómo será diseñar el almacén de de una tienda por departamentos de ferretería, tipo Sodimac, Promar, Maestro, etcétera? Acá venderán carbón y leña. Carbón, leña, plástico, bueno, PVC de las tuberías, madera, alfombras y cortinas, aditivos en general de concreto, entre otros, ¿no? Cartón, de todos los embalajes. Todo esto es una bomba de tiempo, ¿no? Y son de los ambientes que tienen mucho mayor riesgo de edificación. ¿A qué quiero llegar? Normalmente, cuando nosotros presentamos un anteproyecto, yo le pondría por acá, piso de cemento pulido. Todas las paredes son de concreto y ladrillo cara vista. Ahora, si yo tuviera que evaluar el riesgo de la edificación y no le estuviera indicando el contenido que va a tener el elemento o la tienda, pregunta, olvídense que es un Sodimac. Solo nos quedamos que es un almacén, piso de cemento pulido, paredes de concreto, columnas de concreto, techo metálico. A criterio de ustedes, ¿encuentran algún elemento que pueda considerar riesgoso, que sea un potencial causante de incendios? Los techos metálicos por lo general no son inflamables, se deforman, se pueden colapsar, sí, pero como material combustible, porque finalmente analizamos el tema desde la combustión del edificio. Si yo lo analizara solamente por los acabados que tiene, bueno, definitivamente no encontraría un motivo para pensar que la edificación es combustible, ¿no? Que se va a afectar, ¿no? Por la combustión. Pero cuando yo incluyo ya el mobiliario y el tipo de componentes que tiene, aquí sí cambia la cosa. Acá sí yo ya puedo ver que tengo mucho material combustible. Y de hecho, hay algo que se denomina, que no lo por tiempo no lo podemos ver en el curso, pero lo recomiendo, que se llama el método Messeri o el método Frame. También son dos, entre muchos otros procesos, no que son los más conocidos. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, esto me determina, primero, yo determino la cantidad de volumen de los materiales combustibles y a partir de unas tablas, lo que yo voy a hacer es determinar por metro cúbico de cierto material cuántas kilocalorías puede generar de calor. Entonces luego yo tengo la sumatoria total de todas las kilocalorías de la edificación y los voy a dividir entre 4.000. ¿Por qué? Porque 4.000 son la cantidad de kilocalorías que genera 1 kilo de madera seca, o sea, leña. ¿Estamos? Entonces, según la norma A130 del Reglamento de Edificaciones, si mi edificación tiene por metro cuadrado una cantidad menor a 35 kilogramos de madera, entonces para mí, según la norma, esta es una edificación con riesgo ligero. De 35 a 70, el riesgo moderado o medio. Y más de 70, por supuesto, riesgo alto, ¿no? Para eso me sirve. Entonces, por ejemplo, yo tengo espuma. Eh, tengo 20 kilos de espuma, por decir el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo tengo 20 kilos de espuma. La espuma por lo general tiene 12.000
kilocalorías. Ya tengo 240.000 kilocalorías. Y esto tengo en total, perdón, tengo 2.000 kilos de espuma en una planta. Por 12.000, tengo 240 millones de kilocalorías generadas. Pero esta planta de edificación tiene 100 metros cuadrados. O sea, por metro cuadrado tengo 2.4 millones de kilocalorías generadas. ¿Ok? Bien. Esto lo divido, por supuesto, entre 4.000. ¿No? Entonces tengo una capacidad equivalente a... Hay un valor que se me ha ido, porque deberían salir algo de 60 nada más. Bueno, me sale algo de 60, 600, 60 debe haber salido. Se me fue un valor. Me sale equivalente a 60 kilos de madera seca por metro cuadrado. 120. Ok, eran 12.000. Correcto, ya, gracias. Correcto. Me salen 60 kilos de madera seca por metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que me dice? De 35 a 70, riesgo moderado. Bien, ¿y qué influye que mi edificación sea considerada de riesgo bajo, medio o moderado? Que depende de eso, tengo la exigencia de cumplir ciertos requisitos en la parte de incendios. Por ejemplo, tener alarmas, detectores de humo, detectores de gases, señalización. La señalización puede ser stickers adhesivos, como pueden exigirme tener señales luminosas, extintores, la cantidad de extintores, perdón, tener o no tener una brigada de acción contra incendios, gabinetes con mangueras contra incendios, montante seca o sistemas de tuberías de presión constante. En fin, ¿no? Todas esas condiciones, evidentemente, garantizan no que la edificación sea más segura, pero que tenga más alternativas para evitar la propagación del incendio y garantizar que las personas salgan en el tiempo adecuado, ¿verdad? Entonces, pero lógicamente, mientras voy incorporando estos sistemas, mientras más sistemas le pongo, evidentemente la edificación también se vuelve más costosa. Y esto viene a ser el costo de la edificación, viene a ser un inhibidor de inversión. Entonces el punto es este. Lo ideal sería que todas las edificaciones sean ultra seguras, con todas las tecnologías a punta. Pero el punto es este. Si la edificación es muy cara, al inversionista quizás ya no le es rentable, entonces no va a invertir, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos, no digo disimular, esconder valores para que no tengan que gastar, sino ver la forma más eficiente de hacer que la edificación no constituya un riesgo para los ocupantes. Y la primera fórmula es compartimentar, ¿no? Es decir, ya con lo que hemos conversado, aislar de la mayor forma que sea posible los ambientes, la circulación de los corredores, para que no repercuta en una edificación de alto riesgo, ¿verdad? Eso es a grosso modo.